¿Cómo nace un fantasma? ¿Cuál es el origen de un fantasma? Esta película utiliza una relación de aspecto de 4x3 que ya hemos visto en otras películas y que seguiremos viendo. Es el único al que puedo referirme eh, como específicamente, o sea, sus dimensiones. Am, y me llama la atención que además de ser este cuadro en la pantalla, tiene estos márgenes curvos. Lo cual habrá que investigar otras acepciones que tenga, o sea, este formato, o sea, que, digo, posibles relaciones que pueda haber en diferentes películas, dependiendo, o sea, de el discurso, la historia, los personajes, etc. En este caso, una vez más, el pensamiento inmediato, o sea, que me viene a la mente con este tipo de formato es, y además, o sea, los márgenes curvos, es, o sea, son las películas caseras de hace tiempo. Actualmente todo el mundo, o sea, puede más o menos, o sea, grabar como películas familiares con su celular. Un cumpleaños, una boda, una reunión de otro tipo, o sea, y ya no tenemos, o sea, este formato, a menos de que intencionalmente, o sea, lo modifiquemos, pero ya ni siquiera es el formato estándar, o sea, o el más presente. Eh, pero este tipo, o sea, de formato, o sea, justo, o sea, me hace pensar en las películas caseras. Y también, o sea, creo que lo relaciono con la intimidad de la historia. El hecho de que estamos viendo una pareja y que es, o sea, su vida doméstica. No tenemos, o sea, demasiado como sobre sus trabajos, o sea, o si salen a casa de amigos, o sea, para festejar o cualquier cosa. Entonces, parece, o sea, como algo que podrías grabar justamente, o sea, como para crear, o sea, estos recuerdos familiares. Pero son, o sea, como justamente interacciones, ah, digo, también relativamente mundanas, o sea, de un personaje que entra, sale, o sea, de una habitación, o sea, de repente hay un ruido, pero ¿qué fue eso? O sea, y no es nada, o sea, como regresemos a dormir. Am, entonces, creo que tiene, o sea, como que ver justamente, o sea, como con esta vida hogareña, o sea, y también más adelante en la historia, o sea, a pesar de la separación de los personajes, cómo seguimos un poco, o sea, como atrapados por alguna razón, o sea, a pesar de a veces ser llamado, o sea, como el formato más amplio que tal vez también se puede discutir. O sea, hay, o sea, como una sensación, o sea, de como de cierta limitación, o sea, distinto a cuando tienes, o sea, una pantalla rectangular, o sea, y tienes una imagen que abarca la totalidad de ese rectángulo. Am, como sea, me gusta, o sea, también como ver este formato en uso, estas dimensiones. Justo, o sea, también como dependiendo, o sea, como, bueno, o sea, qué historia, o sea, qué formato es más adecuado para qué película, o sea, tenga o no historia también. Am, y el diseño sonoro de esta película también lo destaco, especialmente el silencio. Estos silencios cinematográficos, o sea, donde a veces hay ruido, hay a lo mejor algunos pasos, hay tal vez
no sé, o sea, como mover algo, o sea, como dentro de la habitación. Am, pero donde no tenemos música, no tenemos, o sea, un voiceover que te dice, o sea, lo que está pensando el personaje, o sea, y ese fue el momento en el que me di cuenta, o sea, no, tenemos, o sea, como a un personaje en una habitación realizando una acción, o incluso, o sea, a veces, o sea, una acción mínima, o sea, pero creo que el silencio, o sea, en esta película, o sea, también se utiliza para enfatizar este sentido, o sea, de intimidad. O sea, donde no hay una persecución, no hay disparos, no hay explosiones, o sea, pero tampoco no hay, o sea, como mayor ruido, o sea, como de una pelea, o sea, o gritos o algo por el estilo. O sea, también es una aproximación en general la película al drama, también desde el silencio y desde la quietud. En este caso, o sea, también la quietud de los planos, la fijación de la cámara. Y definitivamente, o sea, digo, sí hay también, o sea, muchos movimientos, o sea, aunque sean sutiles, hay paneos, hay trackings, o dollies, pero también, o sea, el ritmo que tiene, o sea, la película. Y también, o sea, hay momentos en donde, bueno, o sea, tenemos múltiples cortes, o sea, de una misma acción, o sea, y la vemos más de cerca, más de lejos. Pero también, o sea, hay como cierto ritmo que no es acelerado. Am, y creo que eso, o sea, también tiene que ver, o sea, con el hecho, o sea, de el paso del tiempo, o sea, pero también como que el transcurrir de la vida, o sea, como, sí, o sea, la vida puede tener, o sea, como momentos muy acelerados, o sea, de llegar a tiempo y tener que tomar, o sea, un transporte, y luego, o sea, si, a qué hora sales del edificio, a qué hora tienes que empezar a comer, a qué hora terminas, o sea, cuándo tienes que entregar, o sea, como determinadas tareas, o sea, etcétera. Sí, o sea, sí también hay, o sea, muchas representaciones, o sea, de vida acelerada, o sea, sobre todo en la ciudad, o sea, pero estos, o sea, también, o sea, son o sea, esta es una película en donde el tiempo está, o sea, más dilatado, y eso también, o sea, tiene que ver con el montaje, o sea, no nada más como cuánto sucede en, no sé, no sea 5 o 2 minutos de pantalla, o sea, sino también, bueno, o sea, cuánto tiempo nos tardamos en cortar, cuántas acciones vemos, o sea, o qué acción vemos transcurrir en un solo plano antes de pasar al siguiente. Y también creo que permite estos planos estáticos y estos silencios invitan también, o sea, a pensar en la introspección de los personajes. Igual, o sea, sin tener, o sea, que tener un close-up o la mirada, la lágrima, o sea, o no sé, apretar los dientes o los puños o algo por el estilo. O sea, es también ver a los personajes con cierta distancia habitando estos espacios. Y justo, o sea, también como el tratar, o sea, como de acercarnos a ellos, o sea, en términos también emocionales. am, y, o sea, como introspectivos, o sea, supongo, o sea, de qué está pensando el personaje, qué está sintiendo, o si no es, o sea, como una línea de pensamiento clara, o sea, o verbalizable, o sea, por lo menos, o sea, como qué lluvia de ideas están como atormentando al personaje, ¿no? O sea, incluso como en determinadas circunstancias, o sea, que pueden ser, o sea, como pensamientos tal vez también, o sea, como más abstractos, o sea, o menos, menos definidos. Y eso, o sea, creo que lo logra, o sea, también esta película justo, o sea, a través de sus planos, a través del montaje y a través del silencio. Sí, eso, o sea, digo, no quita, o sea, que la película sí utiliza, o sea, música, utiliza incluso, o sea, música con letra, con voz humana. Eh, ¿Hay voces no humanas? Bueno. O sea, también
o sea, ruidos, o sea, como más abundantes, o sea, o tal vez, o sea, como más comunes, o sea, que hay como más movimientos de trastes, de sillas, de niños jugando, etcétera. Pero aún así, o sea, justo también, o sea, porque no todo es silencio, o sea, el silencio se utiliza, o sea, como para, como subrayar ciertos momentos también emocionalmente específicos. Am, y los planos también sostenidos ayudan a crear por momentos esta... em, o sea, no nada más como que te refieren a esta quietud, o sea, sino que dan, o sea, también dentro de la misma escena un sentido de normalidad, a veces, o sea, de ya sabemos cómo se ve este espacio, ya sabemos, o sea, como cuál es la perspectiva o el lugar, o sea, o sea, como tenemos un sentido del mise-en-scène también, o sea, de qué objetos y o sujetos habitan el encuadre y cuál es la relación, o sea, entre los mismos. Pero después hay una modificación, o sea, en donde tenemos justamente, o sea, como un cuerpo recostado, o sea, sobre una cama de metal y después se levanta. Entonces, pero tenemos que dejar pasar, o sea, también ese tiempo antes de, o sea, tener no necesariamente, o sea, esta sorpresa, digo, sí, tal vez esta sorpresa, pero también este cambio, esta alteración de la normalidad. Entonces, o sea, cuando vemos, o sea, que sale un personaje y luego vuelve a salir inmediatamente después, o sea, ese tipo de cosas, o sea, que la imagen, o sea, no, o sea, crea esta, eh, o sea, o proporciona un poco, o sea, como este entendimiento falso, o sea, de la realidad, que en realidad, o sea, no es, o sea, una realidad completamente entendida, o sea, justamente por estas modificaciones. Um, lo que también, o sea, me lleva a el pie. El pie es, o sea, una de... Creo que, o sea, de las escenas diagonal secuencias, que no son lo mismo, o sea, pero sí hay una interrupción ahí. Sí hay un cambio de plano, hay un cambio de escena. Pero, o sea, ese de los momentos más destacables, o sea, creo también de esta película, que en general, o sea, digo, tiene, o sea, es bella la película, ¿no? O sea, como seamos también, o sea, poco profesionales. Y, pero la secuencia del pie es, creo, una representación interesante, no profesionales, o sea, yo me refiero, o sea, pero los involucro a ustedes para no sentirme tan mal. Pero, o sea, justamente o sea, ¿cómo, cómo manifiestas visualmente la emoción de un personaje? Ah, y justamente, o sea, también dentro del cine, o sea, porque además, o sea, realmente, o sea, el cine no es, o sea, un medio visual, o sea, o sea, sí, pero pero, pero como dijo Kiara, o sea, eso es solo la mitad de lo que soy. Y de acuerdo, o sea, Christian Metz, de hecho, es menos de la mitad de lo que es el cine. Es un medio audiovisual. Y muchas veces, o sea, justo para representar dolor o angustia o desesperanza, o sea, se recurre, o sea, muchas veces también eso, o sea, al diálogo, o sea, al me siento terrible, o sea, al tengo, o sea, un breakdown, o sea, tengo que gritar, o sea, este es el peor día de mi vida, o sea, eh, o tenemos, o sea, también como manifestaciones, o sea, de tristeza, o sea, más... también, o sea, más explícitas. Tenemos el llanto, tenemos la destrucción, por ejemplo, o sea, de una casa, o sea, de ya no quiero nada, o sea, y todo lo tiro a la basura, y, o sea, o rompo esto que era muy valioso, o sea, y son formas válidas, o sea, también la gente reacciona, o sea, de diferentes maneras
a momentos, o sea, similarmente intensos. Pero no es lo mismo, o sea, también cómo voy a reaccionar yo, a cómo va a reaccionar, o sea, como la gente, las personas, o sea, como junto a mí, o las personas frente a mí, o detrás, o sea, o del otro lado del mundo. Entonces, hay, o sea, también o sea, creo que una propuesta interesante aquí, o sea, del dolor a través de la comida. Un pie que un personaje lleva, o sea, justamente como para tratar de hacer sentir mejor a Dios, o sea, como de que qué puedo ofrecer, ¿no? O sea, también, o sea, es un momento, o sea, como de empatía. ah, y no que este pie, o sea, sea despreciado, o sea, am, pero la reacción, o sea, o la interacción que tiene este personaje de comer y luego seguir comiendo y seguir comiendo. O sea, no es, o sea, una comida, o sea, de tengo hambre, ni es una comida, o sea, de tengo antojo, ¿no? O sea, qué rico se ve esto y lo pruebo y lo sigo comiendo o quiero más, o sea, aunque ya me llené, pero está muy rico. O sea, es también, o sea, el vacío que deja la ausencia de una persona. Y creo en este caso, o sea, el tratar de llenarlo de una manera muy inmediata y muy material, o sea, muy superficial, o sea, no estamos hablando, o sea, de un personaje que, ok, perdió a una persona extremadamente importante para mí, o sea, voy con otra persona que sea remotamente importante para mí, o voy a conocer nuevas personas, o sea, a ver si alguna se vuelve importante o más importante que la que perdí. O sea, o sea, como no es, o sea, porque el Pai vaya a sustituir, o sea, a Casey Affleck, um, pero, pero es, o sea, como un poco esa reacción inmediata, emocional, visceral, que a veces vemos justamente, o sea, en estos despliegues, o sea, o desbordes de energía, de energía, estos desbordes um, de emoción más grandes, ¿no? O sea, el destruir, o sea, tu casa, el romper cosas, el gritar, el llorar, o sea, no, pero no se trata, o sea, como justo, o sea, es en lugar, o sea, como de tener una, o sea, como un despliegue, o sea, como más grande, tratas de hacerlo, o sea, como algo más reducido. Pero también, o sea, es una es una anomalía, o sea, como el estar comiendo, o sea, de esta forma, o sea, además para este personaje. Entonces, así como normalmente, o sea, no romperías o normalmente, o sea, no te desplomarías, o sea, en el suelo para llorar, o sea, esta también, o sea, es una... es una acción atípica en la vida de este personaje. Y es una forma, o sea, de manifestar esta tristeza. Y justamente, o sea, es como, bueno, cómo lo expresas si no tienes palabras? Si no puedes, o sea, y tal vez puedes, o sea, definirlo, o sea, y de formas, o sea, muy extremadamente bellas. Pero, o sea, si lo vas a hacer de una forma más visual que sonora, o sea, quítale la música, quítale, o sea, como el violín más pequeño del mundo, la voz en off, o sea, que te dice, o sea, el personaje lo que estaba reflejando, o en ese momento, ¿no? O sea, de manera retrospectiva, y ese fue el peor día de mi vida, o sea, no, en ese momento, el presente, o sea, y ese también, o sea, ese presente inescapable, o sea, del que no salimos, también, o sea, hay apuntes que hacer al respecto, um, pero también, o sea, es este personaje que está tratando, o sea, como de lidiar, o sea, con la... O sea, es una cercanía también al realismo, o sea, que aplaudo en esta película. También, o sea, por esta escena, porque no toda la película es así. No es quitarle a la película toda la música o todo, o sea, que también es posible, o sea, y también, o sea, hay muy buenos resultados con eso. Ah, pero igual, o sea, cómo
cómo puntualizar o exacerbar la experiencia emocional del personaje de una manera primordialmente visual, que sí hay sonido, ¿no? O sea, igual tienes como la cuchara y el rascar, o sea, y el masticar y todo, hasta que, o sea, el personaje vomita. Porque también, o sea, no es justamente, o sea, una... o sea, y justo, o sea, también me gusta como metáfora, o sea, o como micro universo, micro ejemplo, de cómo, o sea, el dolor nos hace tomar decisiones impulsivas en el que tratamos de sustituir o de saciar o de reemplazar, incluso si es momentáneamente, o sea, si en un nivel, o sea, más consciente, o sea, o verbalmente expresivo, o sea, diríamos como de es que nada va a reemplazar esta persona o nada va a reemplazar, o sea, como esta situación, o sea, o esta etapa de mi vida o lo que sea, eh, aún así, o sea, hay como una búsqueda primitiva, o sea, de el tratar, o sea, de compensar, el tratar de, justo creo, o sea, como sustituir o llenarte, o sea, después de ese vacío, incluso si es algo que finalmente, o sea, no es agradable tampoco. Entonces, la idea, o sea, de, ok, o sea, estoy comiendo, o sea, y trato como simplemente de repetir como la acción una y otra vez y un poco como con la esperanza, o sea, quizás de sentirme mejor, o sea, o de esto es algo que puedo hacer para no sentirme tan mal, pero después, o sea, tienes también como esta reacción que no es placentera. Entonces, digo, sea comer o sea realizar, o sea, otras cosas, ¿cómo tratamos, o sea, también de deshacernos del dolor a veces con diferentes búsquedas de diferentes placeres? Que pudieran resultar eventualmente perjudiciales, incluso si como tal, o sea, no hay nada malo en comer un pie, ¿no? O sea, pero es también, o sea, como qué tanto lo haces o cómo lo haces, o sea, que puede resultar también dañino. Am, y me gusta también, o sea, el drama, los dramas del fantasma y de Rooney Mara. Y observar, o sea, el dolor que provoca, o sea, justamente su ausencia, su muerte, ah, y la imposibilidad también, o sea, de no nada más del contacto, o sea, sino de la interacción, o sea, como, porque, o sea, ella no puede verlo, ella no puede escucharlo, o sea, él no puede decirle nada, y aunque la toca, o sea, como existe, o sea, esta sábana, o sea, que interfiere entre uno y otro, y además, o sea, ella no puede sentirlo. Y no sabemos, o sea, me atrevería a decir, no sabemos si al tocarla él puede sentirla. Am, entonces, me gusta, o sea, justamente, o sea, también cómo, o sea, cómo vemos, o sea, esta experiencia de la pérdida de ambas partes, o sea, y es la pérdida de ambas partes en el mismo espacio, o sea, bueno, en el mismo espacio relativo, o sea, pero es en la misma casa, ¿no? O sea, y uno está en una habitación y él está en otra, o sea, y es como están los dos ahí extrañándose, eso también, o sea, es algo que creo que no, o sea, normalmente cuando vemos dos personajes que extrañan, o sea, están, o sea, como más separados, pero aquí, o sea, aunque comparten como el mismo espacio, o sea, existen también como en planos de realidad distintas. Entonces, o por lo menos lo suficientemente alejadas. Justamente, o sea, aunque estén ahí, o sea, los dos no puede haber, o sea, como
un encuentro, ¿no? O sea, eso ya se perdió, o sea, desde, o sea, como desde la última vez, o sea, que ella lo vio. Entonces, justo, o sea, también creo que es una, no necesariamente, o sea, innovadora, pero digo, también en estos momentos no se me ocurren más ejemplos. Bueno, no sé, o sea, sí, sí, pongan sus ejemplos. Pero o sea, ¿cuál es como el duelo de un fantasma? También, o sea, cuando nosotros perdemos a alguien en circunstancias como las que presenta la película, y lo difícil, o sea, que puede ser, o sea, enfrentar eso, el seguir viviendo, el pasar un día tras otro, y tratar de sentirnos mejor, o sea, de diferentes maneras, sentirnos mal después, sentirnos culpables también, o sea, todo, o sea, o sea, como que la amplitud de posibilidades, o sea, que puede representar, o sea, como esos duelos. Pero ahora, o sea, verlo en un fantasma. O sea, un fantasma no puede regresar a trabajar. No tiene amigos, por ejemplo, o sea, que lo lleven, o sea, como a divertirse, porque te hace falta, ¿no? O sea, eh, no, o sea, justamente, o sea, también como todas estas, eh, o sea, estos elementos, o sea, como tan mundanos que no obstante, o sea, pueden también, o sea, como empujar a la superación, o sea, de una experiencia traumática, que no necesariamente, o sea, lo garantizan, o sea, pero que están, o sea, presentes y que pueden ser aprovechados para la mejora, o sea, de un estado emocional de pérdida. Y eso no lo tiene, o sea, el fantasma, o no lo tiene igual, o sea, por lo menos mucho, mucho no lo tiene. Entonces, eh, también, o sea, un poco esta prisión espectatorial, o sea, de no poder influenciar lo suficiente, o sea, a las personas que ves, o sea, las cosas que te rodean, o sea, eso, o sea, también, o sea, como otro tipo de, o sea, es plantear también, o sea, el duelo como en una forma, o sea, de prisión diferente, digamos, o sea, que ya puede estar, o sea, o tiene, ¿no? O sea, como su correspondencia con la realidad, o sea, justamente el aislarte, el encerrarte, el no querer ver a nadie, hablar con nadie, el no expresar, el no querer, o sea, incluso, ¿no? O sea, también no querer sentirte mejor, o sea, querer experimentar el dolor, o sea, o vivirlo, o sea, pero también aferrarte a un dolor tanto, o sea, que te impide avanzar, o sea, o que te impide vivir experiencias mejores. Am, y o sea, sí, es interesante también ver los juegos, o sea, que hace la película con los recursos que tiene, o sea, también, de hecho, o sea, en general bastante, o sea, no, o sea, en términos presupuestales, o sea, como muy escasos, ¿no? O sea, pero muy efectivos, muy bien aprovechados. O sea, a cómo explorar eh, a estos dos personajes que sufren la ausencia del otro. Y cómo también, o sea, nos quedamos con nuestro personaje protagónico, eh, mayormente mudo, también, o sea, eso es algo que destaco de la película, o sea, um, y cómo es debatir, o sea, como que si continúo, regreso
hago un ping-pong de ideas, pero... eh, o sea, justamente también, o sea, cómo puedes como comunicar con un personaje así, o sea, justamente, o sea, como de, sí, sí hay diálogo, sí hay interacción, sí hay gesticulación, pero muy al principio de la película, o sea, quitas esos elementos al mismo personaje, cambia su apariencia y ya no hay gesticulación, o sea, el lenguaje corporal, o sea, también es limitado, no hay voz del personaje, o sea, entonces, y aún así, o sea, ¿cómo puedes transmitir, o sea, ideas, emoción? ¿Cómo sabes si el personaje está triste, si está enojado? O sea, hay también, o sea, hay, o sea, como un uso interesante de de bueno, o sea, si ya no vas a tener como estos elementos, o sea, actorales o histriónicos, entonces, ¿qué es lo que sí tienes? ¿Qué es lo que vas a emplear para transmitir? Y también hay, por ejemplo, o sea, un uso creativo del tiempo tan destacable, o sea que incluso es destacado en el póster de la película, pero independientemente, o sea, de la publicidad de un filme, am, justo, o sea, también hay estos saltos de tiempo, o sea, porque también, o sea, nuestro personaje principal no experimenta el tiempo de la misma forma que las personas vivas. Entonces, o sea, cómo, por ejemplo, puede estar enojado y tira los libros de un librero. Pero aunque la acción, o sea, parece tener, o sea, como una concatenación como muy inmediata, o sea, como de esto sucede y luego esto sucede y luego esto que sucede, o sea, se enoja el personaje y como se enoja el personaje, entonces, o sea, como tira los libros y como tira los libros, o sea, los libros caen al suelo y como caen al suelo, o sea, Rooney Mara se acerca a levantarlos. O sea, tienes como esta estructura, o sea, de causa-consecuencia, pero también nos damos cuenta, o sea, que cuando se enoja, o sea, es una noche y cuando se caen los libros es otro día. Y ni siquiera, o sea, sabemos si es el día siguiente o si serían tal vez 2 días después o una semana de diferencia. O sea, entonces también, o sea, como hay, o sea, como parte igual, o sea, de esta como inaccesibilidad, o sea, de alcanzar al otro, o sea, también está un poco, digo, más adelante vemos que las acciones, o sea, también pueden ser como realizadas, o sea, como por el fantasma en un momento y ser captadas inmediatamente, o sea, o simultáneamente. Pero, pero no siempre es el caso. Entonces también, o sea, como que el tiempo, o sea, tiene en esta película cierta fluidez que, ah, que también, o sea, invita a pensar, o sea, en el tiempo de una manera distinta a lo que sucede antes y lo que sucede después, o sea, de una manera no necesariamente, o sea, como tan restringida por esta percepción, o sea, tan tridimensional, o sea, de justamente no poder, o sea, experimentar el tiempo de una manera tetradimensional, porque nosotros no somos seres tetradimensionales. Pero, o sea, al considerar el tiempo, o sea, de una manera no lineal, no subjetiva, de un evento, o sea, después de otro, o sea, también hay ciertos juegos, o sea, de cómo el tiempo puede sobreponerse y podemos estar en un antes y en un después, y después del después podemos estar en un antes, o sea, podemos estar en un al mismo tiempo. Am, Y también, por ejemplo, o sea, o sea, cuando sale ella del departamento, o sea, también, o sea, uno de mis momentos favoritos, o sea, en el filme,
Y, o sea, cierra la puerta y, o sea, después vuelve a salir ella, pero tiene otra ropa y después vuelve a salir ella, o sea, y es otro día y tiene otra ropa, o sea, porque eso, o sea, también ves cómo esta persona, o sea, vive, o sea, día tras día, o sea, porque un poco, o sea, tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, y continúa con trabajo, continúa, o sea, con otras relaciones, mientras, o sea, también nuestro protagonista fantasma se queda atrapado. eh, atrapado, o sea, en esta casa, atrapado en este espacio, o sea, que no siempre es la casa, y atrapado, o sea, en la emoción del duelo, de la tristeza, del no querer, o sea, a abandonar o el no querer dejar ir. Por eso el personaje presumiblemente no va a donde debía haber ido desde el principio y se queda ahí para estar con ella. Y aunque eso no sucede, sigue estando ahí. Como si existiera una esperanza, o sea, también del retorno. Lo cual vemos, o sea, reforzado por diálogos entre los personajes vivos. O sea, cuando incluso le dice, o sea, como dejaba esto, o sea, por si alguien lo encontraba. Y le pregunta como, ¿alguna vez regresaste? Nunca regresé a esos lugares. Y luego, o sea, nos encontramos con otro fantasma que no sabemos cuánto tiempo tiene ahí, ni quién es o quién era, cómo se llama, pero es visualmente distinguible porque las sábanas son distintas. Y espera a alguien y ya no recuerda a quién. Y hay también, o sea, algo doloroso en, en cómo eh, o sea, o sea, en el estar estancado en el sentimiento al grado de no recordar por qué. Cómo ese estancamiento, o sea, emocional, se convierte también en una rutina, en una normalidad. Y hay un rechazo a, a superar, o sea, esa tristeza también. Y cómo, sin beneficiar a nadie, ni a nosotros mismos, ni al ser amado, o sea, o seres amados, o sea, simplemente es también, o sea, como o sea, una especie, o sea, como de constructo ilusorio, tal vez, de un espacio seguro o un espacio conocido, un espacio emocional conocido, que aunque no es positivo, es lo más cercano, o sea, que hay, y algo nuevo o algo diferente. También puede verse como cada vez más distante y más aterrador. También en la película hay en los usos de la música. Me gusta cómo la música, y en este caso, o sea, la música que además tiene letra, pero no toda, o sea, o no desde el principio, o sea, sabemos que tiene letra. Me gusta, o sea, la música como esta herramienta de prolongación de la memoria,
Y justamente, o sea, la memoria en el cerebro, o sea, no se almacena en un solo punto. Podemos recordar olores, o sea, como en una parte, o sea, la imagen en otra, sonidos en otra, o sea, entonces, eh, y en este caso, o sea, es recordar a alguien a través de la música. Y lo que te recuerda, o sea, esa música, ¿no? O sea, cómo la música también es este recurso que transporta a través, o sea, entre espacios-tiempos diferentes. O sea, cómo podemos, o sea, estar aquí, o sea, pero al escuchar, o sea, una pieza musical específica, o sea, eso, o sea, puede ser suficiente para transportarnos a otro momento de hace meses o hace años, eh, y con quién estábamos, dónde estábamos, qué edad teníamos, o sea, como diferentes, o sea, como elementos que se modifican y que o sea, retrotraemos, en este caso, o sea, gracias a el incentivo, o sea, musical, o el estímulo musical. Y realmente, o sea, digo, no es la música, o sea, la única que puede hacer esto. O sea, pero me gusta eso también, como la película le da esta importancia también a la música, que además, o sea, pues es el trabajo de el protagonista. Y la música, o sea, que escucha ella, o sea, es la música que él compuso. Lo cual, de hecho, o sea, también me hace pensar, o sea, que era como relativamente, o sea, muy fácil, ¿no? O sea, que la película, o sea, que en la película abundaran, ¿no? O sea, este tipo de canciones o una misma canción que se repite y cada vez escuchamos más o lo que sea, pero no, o sea, también se utiliza con bastante mesura y eso también, o sea, lo aprecio. Am, y me gusta también, o sea, la iluminación de la película como manifestación emocional. Porque hay colores muy cálidos, o tonos muy cálidos, amarillos, naranjas, y tonos muy fríos, azules, blancos. Am, y justo, o sea, también tiene que ver, o sea, con, bueno, cómo se sentía el personaje en ese momento, si todavía estaban juntos, si ya no lo están. Y la música, por cierto, o sea, cuando el personaje se pone a escuchar eso, también me gusta mucho el bloqueo entre ambos personajes, de cómo ella estira la mano, o sea, simplemente como por hacerlo, o sea, no por tratar de alcanzar algo o a alguien, o sea, pero él está ahí. También la música es el elemento, o sea, que permite acercarlos lo más posible una vez, o sea, que él es ya un fantasma. Am, entonces, bueno, o sea, también a pesar, o sea, de que está en este momento, ¿no? O sea, como de tristeza y literalmente tirada en el suelo, o sea, y así, cómo es, o sea, como que gracias a la música, o sea, que están lo más cercanos a tocarse, a reencontrarse, tal vez. Am, pero sí, o sea, en la iluminación, o sea, pasamos como del cálido al frío y también, o sea, al flicker, o sea, también como el enojo, o sea, puede ser representado por esta luz que se enciende y apaga. Y luego, o sea, digo, también otras cosas, no sé, como el personaje que ahí, o sea, tira vasos y trastes y platos y lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, hay otra forma, o sea, como de representar la emoción del personaje, pero justamente, o sea, también a través de la iluminación, cómo va alterando dependiendo, o sea, sobre todo, o sea, el estado emocional de ella, am, más que de él. Pero el parpadeo, por ejemplo, o sea, está ligado a la emoción de él y no de ella. Entonces, bueno, no sé. Ahí hay también como
un buen uso, o sea, también, o sea, como, bueno, tienes el mismo espacio y demás, o sea, pero bueno, puedes alterar esto. Y cómo cambia también, o sea, dependiendo si ya no está ella y está una familia, y si no está una familia y hay un grupo de universitarios, ¿no? O sea, am, también, o sea, la luz como esta manifestación del paso del tiempo. Ah, y también, o sea, o sea, como el revestimiento, o sea, o cómo vistes al set. Ah, también, o sea, para expresar, o sea, que el tiempo ha pasado. O sea, tienes una misma casa, pero puedes cambiar los colores, puedes cambiar la luz, puedes cambiar, o sea, los muebles, puedes agregar telarañas, o sea, y cómo vas continuamente transformando el mismo espacio y mantienes el mismo espacio. Y después sí ya tienes, o sea, espacios muy evidentemente distintos, ¿no? O sea, tienes un edificio, tienes una sala o sea, una reunión, o sea, de ejecutivos, un paisaje, o sea, como o sea, lleno de vegetación, porque, o sea, no se ha construido ahí nada todavía, este, pero también, o sea, como a través de la cámara y del montaje, o sea, sabemos que toda la historia, o sea, transcurre como en este mismo espacio, solamente que el paso del tiempo o el margen de tiempo es tan amplio que se puede ver, o sea, así de irreconocible incluso. Y llega un momento también en donde, justo, o sea, cuando llegan estos universitarios que, o sea, o sea, tal vez, o sea, como el momento más dialogado, o sea, de toda la película, estas reflexiones sobre la insignificancia de la vida y o de las vidas. Y creo que, o sea, son reflexiones bastante válidas que definitivamente encuentran cabida, o sea, en postulados filosóficos más detallados, o sea, y científicos también, o sea, eh, o sea, se expresa justamente, de hecho, a partir de esta visión, o sea, científica, o sea, la muerte del sol y cuando el sol, o sea, pues destruya también en ese proceso a la Tierra y y si los seres humanos, o sea, logramos como salir de aquí, por qué hacemos las cosas, etcétera, no, o sea, no me parece tan mala, o sea, como la articulación de ideas, o sea, y cómo pasamos de una a la siguiente, y cómo regresamos también, o sea, a ideas anteriores, pero creo que es un poco también, o sea, la parte menos atractiva de la película. Y creo que no, por ejemplo, o sea, creo que no tiene que ver con que desentona, o sea, justo con que tenemos diálogos tan mínimos y de repente tenemos muchísimo diálogo. Tampoco, o sea, la cuestión de por qué me lo dices en lugar de mostrar, o sea, porque toda la película, o sea, creo que también lo muestra. Am, y el hecho, o sea, de destinar como un momento en la película para poder, o sea, como desahogar estas reflexiones, o sea, también me parece una posibilidad válida del cine. O sea, el decir las cosas que piensas como lo piensas a través, o sea, de uno o varios personajes. Sin embargo, creo que tal vez ahí, o sea, un poco por el guión, un poco por, o sea, las palabras utilizadas, un poco por el contexto de la escena, o sea, o sea, que estamos en una fiesta y nos estamos besando, o sea, y tomando y lo que sea, o sea, como que somos un grupo de borrachos, o sea, hablando sobre la existencia, o sea, y demás. Am,
o sea, hay como creo que elementos, o sea, que le restan, no necesariamente seriedad, o sea, porque incluso digo, o sea, con decir, bueno, o sea, pues el hecho de que lo diga, o sea, como tomando un refresco o tomando una cerveza, o sea, como que bueno, o sea, pero lo que dice, o sea, se sostiene o no se sostiene, ¿no? O sea, y creo que tal vez la mayor como, o sea, la mayor falencia que encuentro, o sea, como en todo este discurso, es el actor, me parece. O sea, un poco o sea, como cuáles habrían sido, o sea, las inflexiones necesarias, el carisma, o sea, que hubiera tenido, o sea, que proyectar, o sea, como que no está errado, o sea, lo que dice, ¿no? O sea, como que puedo apoyar, o sea, mucho de esas ideas, si no es que todas. Am, y aún así, o sea, como que siento que es un poco, o sea, como que tan, o sea, como que lo está expresando de una manera, o sea, como tan poco interesante, mientras que el resto de la película aborda estas ideas de una manera, o sea, que puede ser además también como sencilla, eh, pero más interesante, o sea, que hay, o sea, otros recursos que le agregan o le suman complejidad. Y aquí el decirlo, o sea, como de esta forma, o sea, con estas palabras, en este volumen, en esta fiesta, ¿no? O sea, es como, no lo sé, o sea, siento que otros actores quizás, o sea, sí serían capaces de ser más atrapantes, o sea, o cautivar, o sea, al hablar de estos temas, tal vez al hablar, o sea, de cualquier tema, o sea, pero este actor, o sea, si bien es como de, va, o sea, se aprendió su diálogo, o sea, lo dijo en el tiempo, o sea, que tenía que decirlo y lo que sea, como que no hay, o sea, nada que, o sea, como que un poco digo, estamos destacando este momento en la película, o sea, pero aún así, de lo destacado o de lo destacable, o sea, es un poco como lo menos destacable, tal vez, o sea, o lo menos efectivo, a mi parecer, o sea, de lo destacable. También, por cierto, me gusta cómo hay, o sea, el paso del tiempo sin cortes necesariamente, sino el paso del tiempo a través de movimientos de cámara, a través de modificaciones en la iluminación. También hay, o sea, paso del tiempo a través del montaje, pero, o sea, también me gusta, o sea, como dentro de esta continuidad, porque es un poco, o sea, como experimentar eso, o sea, el tiempo, o sea, de esta manera como fantasmal, o sea, en donde hay, o sea, como elipsis temporales relativamente bueno, no tan grande. Bueno, algunas, o sea, pero y otras no tanto, o sea, pero que se sienten, o sea, como que, como tiempo inmediato, o sea, porque es un poco eso, o sea, de cómo experimenta el tiempo un fantasma. Y hablando de, o sea, también, o sea, hay un soplo de la muerte en esta película, o sea, cómo es el soplo de la muerte de un fantasma. Y es también, o sea, el soplo de la muerte no es necesariamente la muerte de un personaje. O sea, al inicio de la película, ese no es el soplo de la muerte. En términos de, o sea, de evento dentro de estructura dramática. Pero ¿qué si lo es? El fantasma que recorre estos pasillos de este gran edificio, de este corporativo, se sube a un balcón, contempla el precipicio y es como, pero ella es un fantasma, o sea, está muerta, o sea, y aún así, o sea, esta es la evocación, o sea, del soplo de la muerte, aunque nuestro protagonista es un fantasma, o sea, pero sigue existiendo, o sea, como ese elemento y lo muestra, o sea, de esta manera, a pesar de que también, o sea, hay como más muerte en esta película, pero, o sea, diría que ese es el momento que, o sea, se corresponde con, o sea, este momento dentro de la estructura dramática. Que también es o sea, una estructura dramática específica, ¿no? O sea, podemos tomar otra, o sea, y ya no se corresponde necesariamente, o hay diferentes correspondencias posibles. Y
por último, me gusta mucho esta idea, o sea, de igual, o sea, el manejo del tiempo hasta estos retornos y luego, o sea, o sea, al grado, al punto de reencontrarse con su yo vivo. Y cómo incluso, o sea, este conflicto que había en la pareja de yo me quiero ir, yo me quiero quedar. Hay historia aquí, ¿no? O sea, pues no hay tanta, o sea, y eso, o sea, también la idea de pues podemos ir a otra parte y tener historia en otra parte, lo cual, o sea, también vuelve más trágico el hecho de que ella se quedara, o sea, porque ella quería irse. Pero una vez que él no está, entonces ella decide quedarse, ella quiere quedarse, porque eso es, o sea, justamente el espacio donde había esta historia. Y alejarse, o sea, pues también es una decisión que antes no era dolorosa, o sea, o poco dolorosa, o sea, y ahora sería sumamente dolorosa. Am, pero incluso pienso, o sea, que tal vez, o sea, la razón por la que él no quería irse y que un poco tal vez no podía, o sea, ponerlo en palabras o no de manera que ella entendiera o que él mismo entendiera, tal vez también era esta cuestión de, es que él es este fantasma que regresa a quedarse aquí, o sea, y entonces es este espacio, o sea, también que lo llama, o sea, como al que pertenece, o sea, o al que tiene que pertenecer, en el que tiene que quedarse. Y, y no sabe por qué, o sea, cuando es fantasma es como de regreso, porque aquí es, o sea, el espacio donde tú estás, porque quiero estar contigo, o sea, porque no quiero dejarte sola, o yo no quiero estar sin ti. Pero, o sea, eso no es un conflicto, o sea, o eso no es un razonamiento válido mientras está vivo. Pero, o sea, si tenemos esta cuestión, o sea, del tiempo wibbly wobbly, o sea, pudiera ser que, o sea, como que su yo vivo un poco tuviera esta percepción de, o sea, de un impulso inefable, o sea, del tener que quedarse ahí. Por cierto, no recuerdo si lo mencioné, o sea, pero también el uso de subtítulos en la comunicación entre los fantasmas. Agradezco eso, porque es igual, o sea, un recurso cinematográfico que normalmente, o sea, lo usamos para traducir. Escuchamos una voz en un idioma, ponemos un subtítulo en otro, tiene otros usos los subtítulos y justamente, o sea, este es uno de ellos, o sea, personajes que no expresan, o sea, no emiten sonidos, pero, o sea, es una forma, o sea, en donde existe esta comunicación. Y me gusta también más, o sea, al ponerle, o sea, como una voz con eco o algo por el estilo, o sea, subtítulos. O sea, los fantasmas se ven y están hablando y no escuchamos, pero sabemos lo que están diciendo. Entonces, pero bueno, o sea, me gusta como esta idea, o sea, también del observarse a uno mismo, no nada más, o sea, como esta cuestión de que, o sea, está vivo y es fantasma y es otro fantasma, o sea, desde otro punto, o sea, no nada más, o sea, como que esta idea, o sea, como del tiempo, o sea, como eternamente simultáneo, sino también, o sea, pienso en cómo nos observamos a través de la memoria en diferentes momentos, o sea, de nuestra vida. No nada más los placenteros, ¿no? O sea, como de estoy escuchando la música, tú me compartes esto, estoy contigo, estamos juntos, sino también, o sea, al explorar ideas o momentos dolorosos, trágicos, am, y hasta cierto punto insuperables, ¿no? O sea, como ese reencuentro, por ejemplo, o sea, nunca sucedió, nunca, nunca hubo, ¿no? O sea, como un momento en donde ella lo viera a él, donde él se despidiera
donde se abrazaran, o sea, y recuerda que te amo y ahora me puedo ir, o sea, no, o sea, porque también, o sea, los momentos trágicos no siempre eh, tienen un final, o sea, distinto a ese final trágico, ¿no? O sea, si acaso, o sea, como el seguir avanzando es lo más cercano, ¿no? O sea, a tratar de mitigar, o sea, esa tragedia. Am, y en este diálogo que menciona que ella escribía en las casas rimas o pequeños poemas, hay un uso de texto también, o sea, este intertítulo al inicio de la película. ¿Es acaso lo que ella escribió y guardó en las paredes? Me gusta, o sea, también que él encuentra, o sea, esa nota, esa, o sea, como ese último, eso que ella dejaba, ese rastro que presumiblemente nadie encontraba, nadie reconocía, nadie sabía que estaba ahí. Él sabía y él recupera, o sea, esa única nota. Las demás, de todas las casas en las que estuvo, quién sabe qué escribió, quién sabe qué fue, pero si escribió algo relacionado con la casa, con el tiempo que pasó ahí, con la persona con la que compartió, me gusta que, o sea, cómo a veces tienen que pasar, tiene que pasar una eternidad para poder superar un duelo. Cómo nos estancamos emocionalmente y podemos observarnos en esos momentos desde el presente y ver también, o sea, hasta que finalmente pudimos avanzar. Y lo que motiva, o sea, también ese avance, o sea, pueden ser, o sea, también diferentes cosas. Que en el caso de un fantasma, o sea, son también, o sea, son todo un grupo, o sea, distinto a las cosas, o sea, que motivan, o sea, a una persona viva. Y es interesante pensar, o sea, como si el sufrimiento en vida puede ser tan grande. Imagina si sufrieras como fantasma.